Bueno, hola a todos, bienvenidos a Cinedanía un día más. Estamos aquí, muchas gracias por estar ahí. Siempre os invitamos a que os suscribáis al canal si os gusta. Y hoy nos acompaña en nuestra sección de La silla del director. Tenemos a Antonio Vicent, que es director y guionista de la película Aves de Corral, que se estrena hoy 6 de marzo. Y que bueno, que es una película protagonizada por un grupo de actores, la verdad, realmente interesante, entre los que están Chechu Salgado, que fue Goya en su momento, si no recuerdo mal, a mejor actor revelación por las Sí, por leyes de las la leyes de la frontera. frontera. Me encantó esa película también. Diego Anido, que también le conocemos mucho por Asbestas, probablemente, y La Infiltrada. Está Pedro Casablan, que es un clásico. Roberto Enríquez, Antonio Durán Morris. eh, Está Belén Écija, Belén Écija, Sí. y bueno, me dejo seguro nombres porque es una película bastante coral y que está y en la que están todos muy bien y todos tienen su pequeño espacio, ¿no? Y su pequeño momento de triunfo dentro de la película. Bueno, Antonio, muchas gracias por estar aquí hoy. No, gracias a ti, Daniel, por la oportunidad. Pues nada, yo lo primero, nos presentas tu ópera prima, es ese primer largo el que haces. ¿Cómo defines Aves de Corral? ¿Cómo lo definirías? Bueno, diría que es una película que vive entre el thriller y la comedia. Eh, Hay quien lo define como thriller con tono de comedia, hay otros que dicen comedia criminal. Yo creo que es una trama criminal, una trama más de thriller, pero es verdad que a nivel de tono, es comedia, ¿no? Entonces, es verdad que Eh, es una comedia surrealista, a veces es un humor absurdo, a veces es un humor negro, depende del personaje, porque al final es una película que viene muy definida por sus personajes y las situaciones en las que estos se encuentran. Es una película que a mí no paran de decirme que es cine americano, eh, lo cual entiendo que no me lo dicen con retranca, sino que me lo dicen con buena intención. Y, y es una película muy coral. Es una película muy coral, con una trama que se enreda y se complica y los propios personajes no saben cuál es su siguiente paso o con cuál va a ser su siguiente tropiezo. Y esto ayuda a que tampoco lo sepa el espectador, ¿no? Que a mí me parece algo muy interesante por el hecho de que es un tipo de cine que se disfruta mucho, ¿no? Este en el que no puedes ir anticipándote a la película. Me dicen que mejora con los visionados porque cada vez descubres cosas nuevas y tal, y esto a mí me parece que es muy interesante porque es una cosa que a mí me ha pasado con muchas películas, ¿no? De que sales del primer visionado y dices, joder, me ha encantado, pero quiero verla otra vez, porque esto o aquello y tal. Y esto pues está pasando mucho con la película, lo cual yo creo que es muy buena noticia. Sí, no, además es verdad que es de todo menos previsible. O sea, si hay algo Mm. que se puede decir de la película es que te tiene continuamente en giritos de guión, giritos de personajes, giros que te mantienen un poco ahí en un interés que es muy bueno para la película. O sea, creo que es uno también. Y el tono que tú decías que también me parece, que estoy totalmente de acuerdo que tiene un tono de comedia, aparte de que sea un thriller y tenga otros contextos, ¿no? Hay una cosa curiosa de tu biografía, Antonio, cuando lo he visto un poco, bueno, que siempre Es desde tu corta. infancia... Es que... Ah. No, sí, sí. Bueno, no tanto, ¿eh? No tanto, no te creas. O sea, a lo Vale, mejor en vale, bien. largos es Bien, bien, uno, bien. pero pero no en todo. Porque desde tu infancia siempre dices, bueno, yo recomiendo el Instagram de Antonio Vicent. O sea, si no lo estáis siguiendo, me parece un Instagram muy personal y a mí me gusta mucho eso, porque habla de sí mismo y habla de cosas propias, ¿no? Y te ayudan a conocerlo un poquito más. O sea, que yo os invito a que sigáis su Instagram. Pero una de las cosas que comentas es que siempre desde la infancia te ha interesado mucho el cine, ha sido algo que ha estado muy presente en tu vida.
Entonces me llamaba la atención decir, ¿por qué te lanzas a estudiar algo que es tan alejado al cine, a lo mejor como económicas, ¿no? O una carrera más de ciencias de otro Ah, tipo, esta es fácil. y no te involucras directamente ya a las películas? Esta me la sé. Esta me la sé. Es porque básicamente la explicación rápida es inseguridades de juventud, Mm. ¿no? La incertidumbre y la inseguridad con la que uno se topa cuando cumple, en mi caso, 17 años, ¿no? Para 18 y termina el segundo bachillerato y parece que el siguiente paso que des define el resto de tu existencia. Y entonces a mí me pareció que la decisión responsable era hacer económicas. Pero era la decisión sorpresiva, en mi caso. Mi entorno me animó a hacer cine, yo era lo que más me gustaba, era lo que creía que podía hacer bien. Eh, siento o sea, sin querer ser demasiado Bien. pretencioso. Em, pero bueno, al final, nada, estudié económicas en la Complutense, aquí en Madrid, y ese es digamos que a día de hoy lo podemos entender como un paréntesis al final, porque yo era alguien a quien siempre había gustado mucho el cine, las películas, escribir, luego a día de hoy me doy cuenta de dirigir, pero en cuanto lo estaba haciendo no eres consciente de que lo que estás haciendo es dirigir, ¿no? Crees que estás haciendo un vídeo con amigos, no sé qué, o que luego aún vas siendo más consciente, haces un corto con el móvil o cosas de estas, con un ordenador, haces no sé qué, con la web del ordenador. Y, y bueno, después de ese paréntesis parece que el guión este sigue, ¿no? Es verdad que durante mi carrera en económicas escribí mucho, ¿no? Y seguí escribiendo y tuve un año en Dublín en el que probablemente porque estás muy lejos de tu día a día y por lo tanto pasas a tener mucho tiempo libre porque no conoces a nadie cuando llegas y tal. Yo desarrollé ciertas rutinas en las que escribir tenía su hueco, ¿no? Y luego nada, llega un momento en el que decido que voy a dedicarme a hacer cine. Suena muy cliché, pero sí que pensé, bueno, es ahora o nunca y aún tengo tiempo de fallar en esto, ¿no? Pensé. Y a lo mejor más adelante, cuando digo, oye, lo voy a hacer, pero digo, "Uf, ya es que no me da tiempo, tengo tiempo de triunfar, pero no de fallar, ¿no? Yo lo hice en un momento que es cuando se tienen que hacer estas cosas, yo creo que es cuando uno es joven, que tiene tiempo de triunfar, pero también de errar un par de tiros. Y nada, me pasé a dedicar todo mi tiempo a esto y hice un corto y es verdad que escribí Aves de Corral antes de hacer el corto, pero escribí el guión, luego hice un corto y luego pues el periplo de hacer un largometraje, un primer largometraje no es poca cosa. Mm. Y Que llevo no. pues eso, yo escribí Aves de Corral hace 4 años y la he estrenado ahora. Bueno, bueno, te entiendo perfectamente, Antonio, te lo dice un licenciado en ADE, o sea, que, estamos en en la misma situación. Eh, pero lo que sí eh, me parece interesante es atreverse a llevar un propio guión para esa primera película, o sea, no solo de decir la voy a dirigir, sino también la escribo, o sea, que sea algo muy personal. Y que luego, pues, que encuentres esa vía para poder financiar la película, que eso siempre es algo que yo creo que agota, ¿no? O sea, que es algo que no es tan creativo, no es tan molón como el cine cuando vas a la sala, pero que es fundamental, ¿no? Para poder preparar adecuadamente la película, ¿no? O tal como la has pensado, ¿no? Sí, bueno, yo el guión lo escribo, no fue tampoco una decisión valiente escribir el guión, yo creo que sencillamente fue, en mi caso, Mm, tampoco había otra cosa otra opción, ¿no? Yo o escribía el guión o no sabía qué hacer, entonces tampoco vi muchas más puertas a las que llamar. mm, Creo que la forma de hacerlo era escribir el guión y punto. Entonces mm, eso es lo que hice. Me puse a escribir el guión y una vez que tienes el guión, yo, bueno, ya tienes algo que enseñar,
¿no? Una vez que tienes ese guión, no estás hablando de un proyecto en el aire, ¿no? Sino de algo que se puede leer. Y esto pues Nada. facilita mucho, acelera las decisiones, porque hablas con alguien, no le gusta el guión, pues ya está, es rápido. ¿Le gusta el guión? Pues le gusta, ¿no? Y eso es solo posible si lo tienes escrito. Luego, sí que es verdad que una cosa que sí que fue para mí muy, muy, muy importante, un episodio que a lo mejor no cambió, o sea, en mi cabeza lo cambió todo. La forma en la que yo vi el proyecto cambió por completo cuando en San Sebastián habló con Diego Anido. Eh, bueno, el guión había llegado a sus repres con intención de que, bueno, yo albergaba la ilusión de que Diego hiciese uno de los papeles de la película, el cual hizo al final. Y yo pensé que no, que la industria era más compleja y que era una maquinaria a la que había que estudiarle los entresijos y demás, y que yo no iba a enviar un guión, iba a llegar al actor, ¿no? Y cuando, de hecho, la primera vez que yo hablé con Diego en persona, yo esperaba que Diego que no hubiese leído el guión, no, que si acaso se lo hubiese mencionado como mucho, que oye, está este tío que ha hecho este guión, ¿no? Pero no, Diego se había leído el guión, ¿no? Y me dijo que se lo había leído un par de veces y que tenía unas propuestas y tal. Y estábamos ahí en una fiesta. En la fiesta pasó a un segundo plano y nos dedicamos a hablar sobre el guión, el personaje, distintos aspectos, posibilidades. Y no sé, para mí fue increíble porque pensé, el, 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 el actor, efectivamente, ¿no? En la vida real, ¿no? No solamente de forma idílica, sino en la vida real, por encima de todo es artista. Y entonces, cuando recibe una historia que quiere hacer, un guión que quiere hacer, pues empieza a hablar con el desconocido que lo ha escrito, ¿no? Con esperanzas de que tome forma. Y eso me parece muy puro y me parece... Bueno, a mí honestamente, cambió todo para mí. Que pensé que de pronto ya pensé, esta película se va a hacer porque les gusta el género. O sea, que el guión les guste es realmente decisivo, ¿sabes? Realmente Mm, cambia cosas. Y yo tenía mucha confianza en el guión. Entonces yo pensaba, si el guión realmente es decisivo, entonces va a ir mejor de lo que, ¿no? que pensaba, porque el guión les va a gustar. mm. El- Así que sí. Además, Diego Anido, hablando ya un poquito de él, tiene un papel que es, bueno, es muy complicado, lo hace muy bien, porque él la verdad es que siempre lo hace bien. Pero, ¿de dónde sacas tú este síndrome que tiene este personaje, ¿no? Esta, no sé cómo llamarlo, Bueno, esta el capacidad o... síndrome es de la vida real, Mm, es el síndrome de Savant. mm, Eh, yo, nosotros hay una referencia fácil que es Dustin Hoffman en Rayman, ¿no? mm, Pero es verdad que nosotros desde un principio partimos de la idea de que no queríamos hacer Dustin Hoffman en Rayman, ¿no? No, porque eso honestamente ya lo hizo muy bien Dustin y tampoco tenemos, ¿no? Pues en España los recursos para hacer eso, esa película otra vez. Entonces, no teníamos ninguna intención de hacer eso ni nos interesaba lo más mínimo. Queríamos hacer nuestro propio personaje, ¿no? Y también desde la libertad de entender que los personajes no son cautivos, ¿no? O sea que, eh, no sé, es como si dices, por ejemplo, eh, ¿cómo decir? Que un personaje que tiene una dificultad física, pues es que si ya lo has hecho es que estás copiando sospechosos habituales o mi pie izquierdo, no, y después no. Entonces, yo sí que había visto Rayman y sí que Rayman es una película de mi infancia y quizá por eso yo tengo muy normalizado este síndrome, que a lo mejor no es súper común, pero forma parte del espectro autista y es gente, los que viven con este síndrome son gente dependiente, tienen una incapacidad social muy grande y bueno, pues sí que tienen una cualidad desarrollada
infinito que pues a veces, por ejemplo, hay un caso de un chico que sufrió un traumatismo y a partir de entonces recuerda cada segundo de su vida a la perfección, ¿no? Con el máximo detalle. Luego también hay casos de gente que son genios musicales. Eh, Temas de estos hay miles, o sea, no miles, pero mm, mil posibilidades, ¿no? En el sentido de que pues, hay otros que son enciclopédicos o tal. Y el caso de nuestro personaje, pues tiene una memoria brutal de, de, de cosas experimentadas, ¿no? No son cosas leídas no como tal, ¿no? Sino, no es me lo leo y lo memorizo, sino veo la peli y me la sé de memoria, ¿no? Escucho la Mm, música y me la sé de memoria, veo la foto y me la sé de memoria. Me dices esto, lo escucho y me lo sé para siempre, ¿no? Y lo reproduzco. Entonces, mm, de alguna forma almacena y reproduce este tipo de conocimientos. Y entonces el hacerlo fue muy entretenido porque yo primero, en la primera versión que leyó Diego, pues la parte del concurso de la radio está más desarrollado el diálogo del personaje, pero había otras partes en las que no estaba tan explorada la esta de memorística o de reproducción de recuerdos, ¿no? Desde la memoria, no recuerdos ni siquiera, sino tal cual, ¿no? Fragmentos absorbidos. Y Y entonces, bueno, Diego siempre, bueno, o sea, Diego siempre trae ideas. Entonces Diego medio decía, joder, es que a mí esto me gusta mucho y esto yo creo que esto tiene más por este lado, ¿no? Y recuerdo, si no me equivoco, fue después de San Sebastián, pero a lo mejor me estoy equivocando y fue algo más tarde, no lo sé. Entonces recuerdo irme a casa y escribir, y escribir, y escribir, y escribir, y entonces al final todas estas referencias, la inmensa mayoría salen de esa matización, pero no es una reescritura en el sentido de que no cambia la peli. mm, De repente no pasan a ser astronautas o los malos pasan a ser buenos, no, eso no ocurre. Pero sí que hay una elaboración del personaje, ¿no? Diría yo. Y entonces, bueno, pues lleno de referencias de mi vida, eh, la, la película a través del personaje de Diego y Diego, una vez que nos volvemos a ver y seguimos trabajando con la peli, también aporta, hay varias referencias que no son películas o temas mías, sino que es cosa de Diego, ¿no? Por ejemplo, hay un fragmento de la película en la que cita esta casa es una ruina, ¿no? Hay un mm, diálogo ahí que está haciendo Tom Hanks y él lo reproduce. Esta mm, casa es una ruina justo no es una película que yo viese mucho de pequeño. Pero mm, Diego sí. Entonces, bueno, desde la colaboración, desde el entender que estamos de alguna forma jugando y ayudando a la película, ¿no? Porque nos servía como vehículo para hacer avanzar secuencias de una forma muy particular o de aportar un comentario subliminal, ¿no? A la situación que estaba ocurriendo. Y bueno, así se hizo el personaje. mm. No, está muy bien. A mí me gusta. Es verdad que sí te lleva un poquito a Dustin Hoffman y tal, porque las características son similares y tal, pero es verdad que el personaje en sí no tiene nada que ver ni la película, por supuesto, con Rain Man, ¿no? Es otro estilo. De hecho, es un poco cine de espías con tono humorístico. Que además tú siempre hablas, o también hemos visto un poco que tus referencias van desde lo más clásico, ¿no? Como Ford, Hitchcock, Lubis o a algo más contemporáneo, ¿no? Como Tarantino, como los Coen, ¿no? Que hemos hablado antes, Mm. o el propio Spielberg, ¿no? No sé, ¿tú cuando haces la película tienes esas referencias en la cabeza de alguna manera, esos planos que más o menos te recuerdan, ¿sabes? A la hora de escribir sí y a la hora de dirigir también, pero a la hora Mm, de escribir unos y a la hora de dirigir otros. Entonces, por ejemplo, a la hora de escribir, yo creo que probablemente está más presente la parte de mi cerebro que almacena a estos, ¿no? A Fincher, los Coen, Tarantino y Guy Ritchie, estos. Y luego a la hora de dirigir, sí que más el cine de los 70 para atrás, quizá. Bueno, pero también en cosas de después. Lo que pasa es que
porque hay directores de esa época que sobreviven y su estilo sobrevive al paso del tiempo, ¿no? Como es Spielberg. Pues yo sí estudio mucho Spielberg y a mí es que me parece que es un escándalo de director, ¿no? Y en cuanto a la hora de mover la cámara, de composición de planos, de la sencillez de la narración, ¿no? Y la sencillez desde la eficacia, ¿no? Y la eficiencia, pero también la justicia hacia la historia que está contando, ¿no? A mí me parece impresionante. Entonces, sí, yo miro mucho Spielberg. También John Ford es un escándalo y lo estudié. También estudié Howard Hawks para esta peli. Bueno, o sea, nunca sabes qué es para esta peli, pero sí estudié Howard Hawks. Y luego estaba haciendo la peli y me encontré que mirando el monitor pensé, esto tiene un toque Hawks aquí. O sea, no, que es como ocurren las cosas normalmente, ¿no? Claro. El, si uno copia voluntariamente, que decía Picasso que, ¿no? Algo así como los mejores genios son los que mejor, los genios son los que mejor copian, algo así, ¿no? Recuerdo que Picasso hacía como una referencia a copiar, que suena muy burdo, a copiar, o así, yo no he cogido y copiado a nadie directamente, pero sí que te encuentras de pronto un plano tuyo, una forma, una secuencia, tú dices, anda, joder, no, aquí veo Hawks, o aquí veo, ¿no? No porque yo diga que yo soy Hawks o tan bueno como Hawks, pero sí eso, ¿no? Algo que bebe de, y ese es mi caso, vamos. Y para terminar, que no sé, te estoy sacando mucho tiempo, sí quería un poco consultarte, cuando haces esta primera película y tal, que yo hablaba de valentía, que tú no te lo quieres achacar, pero yo te lo voy a achacar, la valentía. Sí, sí hay algo que también me llama la atención, que muchas veces las óperas primas se suelen hacer con pocos personajes, ¿no? Parece como que Sí, ese primer guión que escribo lo hago con dos actores en un espacio reducido, tal, bueno, pensando en coste, pensando en personas, pensando sí, en lo que me va a costar dirigir todo esto, ¿no? entiendo lo que También. dices. Y tú, en Y aquí hay cambio, te has 20. lanzado Sí. a tener ahí Bueno, un plantel tremendo, con un montón de personajes, con un montón sí. de perfiles Bueno, es desde la distintos. inconsciencia. Esto ocurre desde la inconsciencia. Esto no ocurre desde la... No hay una voluntariedad de hacer una primera película ambiciosa en cuanto a... No. Eh, sonará raro, pero hay que hacerse la idea de que yo esto me siento por la noche a escribirlo durante meses, pensando que ojalá, pero nunca hay como una certeza, ¿no? Y no hay unos pasos a seguir. Entonces, claro, cuando tú vives en el ojalá, estás viviendo en la ilusión. Y cuando estás en la ilusión, no estás en el conformismo. Y yo honestamente cuando estaba escribiendo esto, yo no sabía si volvería a escribir un guión nunca más en mi vida. No sabía si nada de lo que yo escribiese alguna vez se rodaría. Entonces sí tenía la certeza de que tenía un deber que cumplir para conmigo mismo, ¿no? Era conmigo mismo a lo largo de toda mi vida incluso, ¿no? Para el Antonio Vicente de 7 años que pensó, joder, que sería increíble hacer películas. Hasta el de los 15, hasta los 17, hasta el de los 22. Yo cuando me senté a escribir esto sabía que no podía sentarme a conformarme, sentarme a escribir conformándome con lo que escribía, ¿no? Y entonces que tenía la obligación moral de hacer lo mejor posible, ¿no? Lo más ambicioso posible. En el sentido no tanto de que flipen, no. En el sentido de si algo me apetece escribirlo, si algo lo veo que va, creo que va a mejorar esto, no renunciar a ello, ¿no? Entonces, de alguna forma eso te convierte en ambicioso, ¿no? Estás como diciendo, "Oh, este no se refrena". No, pero sí, no te refrenes, ¿no? Decía, recuerdo que decía Tarantino, don't settle. Recuerdo siempre esto, recuerdo a Tarantino diciendo, don't settle, no te conformes, ¿no? Porque luego tienes que vivir con eso toda tu vida, ¿no? Yo, sabiendo que a lo mejor no volví a estar sentado en un escritorio tantas horas escribiendo un guión, necesitaba la certeza de que al menos lo podría mirar
con orgullo, ¿no? Y decir, bueno, pero I didn't settle, ¿no? Pero no, no me conformé al menos. A lo mejor es un desastre y tal, pero no me conformé. A lo mejor no llega a ningún lado, pero yo hice el mejor guión que pude, ¿no? Con esta historia. Y desde ahí fue que, claro, pues empiezas escribiendo así, claro, te salen 20 personajes, ¿qué le vamos a hacer? También es una cosa que yo disfruto mucho, ¿sabes? El hecho de, porque hay tanto color en esta película, ¿no? En el sentido narrativo, tanto personaje tan distinto, tantos humores tan distintos, tantas formas de hablar, tantas... Y eso es, yo lo entiendo como riqueza narrativa, honestamente, y me encanta. Entonces, bueno, si se me puede llamar valiente en ese sentido, yo, pues oye, sonrío y asiento, pero yo lo que hice fue disfrutar. No soy culpable de nada más. Pues nada, yo creo que vamos a dejar así la entrevista, que sea disfrutar siempre el cine, tanto haciéndolo como viéndolo, que yo creo que ese es el objetivo. Y Aves de Corral lo consigue que disfrutes viéndolo. Así que darte la Lo que enhorabuena, decía Frank Antonio. Capra, ¿no? El único Sí, pecado en esta profesión es aburrir. sí, sí. Y Es- ahí, lamentablemente, hay algunas veces que pasa, pero no es este el caso. Así que, Antonio, muchísimas gracias, muchísima suerte con esta película, que sea la primera de muchas, que te veamos mucho en próximos proyectos. Mil Y gracias, nada, Daniel. y que tengas, y a ver cómo va este fin de semana, que siempre el primero es importante. Vamos a ver si Sí, todo va es bien. el más importante. Sí. Nada, seguro que va bien. Bueno, Venga, seguro que sí. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo. hasta luego, un abrazo.